Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Hoy es jueves y vamos a hablar, como casi siempre, un poquito de todo, que hablamos, mezclamos las churras con las meninas, como se suele decir, aunque yo muchas veces de mi vida he dicho meninas, no sé por qué, pensaba unas churras, incluso decía churros y meninas, me imaginaba las meninas de Velázquez y unos churros, pero bueno, ya quitando cosas mentales de cada uno, pues hoy voy a hablar de mi pueblo. Bueno, el que yo considero mi pueblo, porque claro, necesariamente cuando hablamos de mi pueblo o del pueblo que pensamos, puede ser o donde hayamos nacido, donde hayan nacido nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos incluso, donde ahí vayamos a pasar veranos, vayamos a pasar algunos días sueltos, donde tampoco no tengamos ningún eje familiar que digamos, pero hemos ido a veranear o tenemos una casita ahí y ya nuestro pueblo donde vivimos, donde hemos vivido. Es que cuando se dice mi pueblo puede tener tantos significados y hay gente, claro, obviamente que tiene varios pueblos. Yo obviamente hay uno que considero el principal, que es el pueblo de Cañizal, donde prácticamente he estado más tiempo, pero luego... pero claro, eso no considera tanto mi pueblo, pero también os digo, tampoco yo es que haya sido excesivamente una persona de ir muchísimo al pueblo, excesivamente, de pequeño algo, pero ya cuando he sido un poquito más adulto, pues esa nostalgia mucho. A ver, algo la tengo, pero es como todo, tienes la nostalgia, pero muchas de las personas que estaban ya no están, muchos de esos recuerdos y como digo yo, es a veces mejor, hay sitios que mejor no volver, pero porque vas a pasarlo hasta mal, de esa nostalgia, eso todo, y al volver ya muchas veces no es la misma esencia. Y con mi pueblo, pues pasa eso, que yo mi pueblo principal, que es el de Cañizal, que es un pueblo que está, por cierto, en la provincia de Zamora, pero está casi más cerca de Salamanca que de Zamora, en esa zona norte de España, para que lo escuchéis, los que escuchéis esto en otros países, en otras partes de España, pues está en la parte norte de España, no llega a esa zona de Galicia, pero está cerca de Salamanca y cerca de Zamora. Esto de provincia también, que hace unos años intentaron a ver si este sitio se cambiaba de Cañizal, de Zamora, a Salamanca. Intentaron ahí por la cercanía, por el tema de los médicos y una serie de cosas, pero que yo sepa ahora mismo sigue perteneciendo a Zamora y no a Salamanca. Yo describiría a Cañizal, a mi pueblo, como el típico pueblo, yo diría castellano-leonés, este pueblo, y con su algo muy típico que tiene el pueblo. Y me acuerdo cuando íbamos en el coche de mi padre, pues que tiene una iglesia con una torre que se ve a lo lejos, y yo me acuerdo que se veía a lo lejos pero bastante. Yo recuerdo que cuando íbamos en el coche había un minijuego que probablemente en muchos pueblos, yo creo, y lo habla con gente en muchos pueblos de España también, con iglesias o edificios bastante representativos o que se ve a lo lejos, hay el mismo juego, que es a ver cuando vemos la torre, y cuando se mueva ya la torre a ver quién la veía antes. Y era ese juego de esa torre, que es como la iglesia. Tiene una iglesia prácticamente el pueblo, pero luego tiene una ermita, que la ermita, por cierto, también es bastante bonita. La ermita. Y esta iglesia, que es una torre bastante alta, que por cierto, por casualidad, yo me acuerdo que ahora que se habla de la memoria histórica, la memoria democrática y de estas cosas, pues yo cuando era pequeñito curioseé porque empezaba a ver en la iglesia una serie de nombres y una serie de frases que ponía, yo os digo, prácticamente de adolescente, y era a gente que había que había caído en la guerra civil, que habían sido fusilados, en este caso por casi todos que habían caído del bando nacional, porque esta zona pilló en zona nacional, enseguida fue del bando nacional, el llamado bando nacional, o también llamado golpista. Este bando, pues ahí prácticamente ponía, lo que siempre me ha llamado la atención es que siempre pone los que han caído de ese pueblo, ya fuese en la guerra o ya fuesen fusilados de otra manera, pero casi siempre en esto que ponen prácticamente todos los sitios, que por cierto en algunos sitios todavía se puede ver, en otro creo que por la ley de memoria histórica y luego la ley de memoria democrática lo están quitando, esto que había en muchas iglesias y muchos edificios, pues ponía de los primeros de todos, José Antonio Primo de Rivera, y luego el resto de los del pueblo, que obviamente José Antonio Primo de Rivera no lo busquéis en Google porque no nació en Cañizal, ¿vale? Pero siempre lo ponían como el primero de esas víctimas de ese lado.
que por cierto del otro lado ya va habiendo algo, pero no hay prácticamente algo parecido. Pero bueno, es lo que tiene cuando alguien gana la guerra, que hace un poco la historia a su medida. Pues en este pueblo, que por cierto todavía conserva algunas calles. Claro, si os digo calle de La Plata no os llama la atención, si os digo calle de Lepanto tampoco, es lo típico de poner nombre a la calle, pero si ya os digo calle Calvo Sotelo, pues ya empezamos a un poco a decir, uy, esto ya tal, pero han sustituido alguna, porque había otras, pero la calle Congreso, esa no estaba antiguamente, o está el tramo José Antonio, o sea, muchas de estas calles y os estoy hablando que todavía algunas siguen, o sea, aquí la ley de memoria histórica, la de memoria democrática, corre por su ausencia. Cuando lió la gente, me acuerdo del pollo en Madrid, en la época de Carmena, porque cambiaban algunas calles de nombre, pues aquí nadie sabe, porque y una de las calles principales es la calle Generalísimo. Que esas calles principales, para los que un poquito no conozcáis ya el pueblo, y es el típico pueblo con una serie de cositas, y yo tengo los recuerdos de la infancia. Por ejemplo, tenía lo típico de pueblo, que tiene, claro, alguna tienda y tal, tenía tiendas, pero también tenía bares, tenía bastantes bares, que yo recuerdo varios bares, porque ahí tenían máquinas arcade, máquinas que recuerdo juegos como el Supercomando, el Cadillac, porque claro, aunque fuese un sitio de pueblo, en estos sitios de pueblo tenían. Luego las sustituyeron mayormente las tagaperras y otras máquinas, pero tenían casi todos para que se entretenieran, sobre todo la gente joven, estas máquinas arcade. Y yo ahí, por ejemplo, cuando iba al pueblo, me recuerdo porque había algunas con minijuegos, otras con, ya digo, Supercomando, el Street Fighter. Recuerdo normalmente que las del pueblo eran juegos que llamaban menos conocidos, pero claro, ahora un Supercomando, un Cadillac dinosaurio, si te gustan los videojuegos y sobre todo arcade y no los conoces, es para darte con la máquina arcade en la cabeza. Pero recuerdo esos bares de pueblo con su máquina arcade y con su ambientillo, que iba yo con mi familia, con mi abuelo, con mi padre, con mi tío. Íbamos ahí a un poquito los sábados por la tarde, los domingos por la mañana, íbamos a un poquito a lo que se suele decir, a tomar el aperitivo, que por cierto, ahí yo recuerdo uno de los bares que llamaban el bar de la carretera, porque estaba justo al lado de la carretera, estaba al lado de una antigua discoteca pub. Pues en ese bar te ponían una ración de callos, que madre mía, la ración de callos que te ponían, o sea, era descomunal. Hay gente que hoy en día con eso come, es que, claro, hoy en día nadie pone los aperitivos, que también estamos hablando, estas vivencias, los 90, los 2000, o sea, hoy no te ponen, vamos, hoy hay muchos sitios que no te dan ni las gracias. Así que este sitio, el bar de carretera, luego hay otro que yo lo recuerdo como el bar de la escalera, porque tenía una escalera también, una pequeña escalera al lado, que recuerdo, era un sitio como de seguros, y es un pueblo también, Cañizal, con muchas pendientes, porque yo recuerdo la casa de mi tío Miguel, que es el que íbamos a ver a menudo, que es el que vivía allí, pues está como en lo alto del pueblo, digamos que está la torre de la iglesia, y luego va haciendo como una especie de subidas y bajadas, casi todo es subida. Y luego, por ejemplo, la plaza de toros, que se ponía provisional, que Cañizal no tiene plaza de toros de piedra o plaza de toros permanente, como tiene otros pueblos, pues la plaza de toros se ponía en un lado más cuesta abajo, sobre todo por el tema de los toros y todo este tema, que por cierto Cañizal es un sitio al que hoy en día sigue habiendo encierros. Yo en su día, aunque hoy en día no es algo que comparta el tema de los encierros, ni me gusta, incluso me sabe mal, pero yo en su día era aficionado al tema de los encierros, cómo paseaban por las calles. Recuerdo una anécdota de que una vez estaba en mi familia por ahí, en un sitio, el típico sitio con barrotes protegido de los toros. Pues me mandó mi abuela, creo que fue, ir a por una silla, que por cierto la silla era la típica esta de paja, que prácticamente ahora mismo si la tuviéramos sería una antigüedad, pues, probablemente, pues esta silla, yo recuerdo pasarla por encima, por donde estaba la protección para los toros, y tuve que casi correr porque la vaquilla, que estaba en encierro en ese momento, estaba subiendo hacia arriba, o sea, es como un encierro que hacían ahí, pero es un encierro de los que ya llamamos cerrados. O sea, no es un encierro, que también lo hay, porque hay un encierro por el campo, que va del campo luego a la ciudad,
Y hay dos tipos de encierro, digamos, diríamos tres. Hay uno que va más por la ciudad, hay otro que va también por el campo, que es más campestre, que también me recuerdo con mi abuelo también una vez que en ese encierro que bajamos en la entrada entre el pueblo y el campo, pues, que nos echamos a un lado porque venían los toros a toda velocidad. Y luego está el típico encierro que está como encerrado, se hace un perímetro cerrado bastante grande, porque digamos que es desde la iglesia hacia arriba, luego hacia la farmacia, sin llegar a la plaza del ayuntamiento, que lo típico de los pueblos, todos tienen una plaza del ayuntamiento, si no, no podría ser pueblo. Pues yo recuerdo ese recorrido, subir hacia arriba, hacia abajo, los toros soltaban a uno, luego a otro, nuevamente lo soltaban de uno en uno o de dos en dos. Yo creo que no soltaban grandes cantidades como en otros sitios. También es entendible, imagínate soltar 6 o 8 toros en un sitio más cerrado, no sería muy lógico. También recuerdo las fiestas del pueblo con la típica orquesta. También recuerdo que, por ejemplo, que se hacía corridas de toros, se hacía el recorte, que es el saltar al toro, el esquivar, esos conciertos. Incluso también creo que recuerdo una vez, aunque esto ya es más impreciso porque creo que lo vi muy, muy de pequeño, pero recuerdo el típico espectáculo, que ahora ya eso está desaparecido total, menos mal, también gracias a Dios, menos mal, porque ese era los bomberos toreros, que antiguamente se veía la gracia, pero claro, usar a una persona con discapacidad, en ese caso con androplasia, para personas que en esa época se les llamaba enanos, para que toreaban o que la vaquilla se la llevara por delante, pues mucha gracia no hace, pero menos mal que hemos cambiado unos hábitos. Pero había ese tipo de espectáculos en el pueblo. Recuerdo en pueblos adyacentes cerca, la zona de Fuentes de Senauco, Villa Escusa, pues recuerdo también espectáculos que no eran de toros, sino ir con caballos, haciendo danzas bonitas. Ahí no había ni espada, ni todo, ni nada. Simplemente usaban la plaza de toros para también espectáculos de jinetes y de caballos. Luego uno de los recuerdos, ya sea para bien o para mal, de los pueblos, es también que íbamos con los familiares y luego en los cementerios, que es algo muy típico de los pueblos, ese cementerio que siempre me acuerdo. Y luego lugares también de este pueblo de Cañizar, como el frontón, este típico frontón donde se hacían paellas, las fiestas populares, se hacía ahí donde la gente comía. Luego recuerdo una fuente súper pequeñita, una especie de fuente pequeñita, ya digo, no será a lo mejor no será de 6x6, incluso menos, la típica fuente que cae un chorro, pues ahí hay un montón de peces, que hoy en día creo que siguen habiendo, esos peces ahí, y siempre he pensado el misterio de esos peces. Primero, cómo llegaron ahí, que probablemente pienso que alguien los llevó, obviamente ahí no hay un río cerca ni nada, entonces alguien los llevó, y la cosa es que cómo sobreviven por el estado de las aguas y de todo, y aparte entiendo que la gente les echa comida, pero siempre he tenido ahí esa curiosidad. Y bueno, también recuerdo cerca de la casa de mi tío Miguel, pues pasear por ahí, por cerca, que había unos paseos ahí, por una especie de solares, ahí con tractores, donde recogíamos la madera, una serie de cositas, y estas cositas de pueblo, hablabas con la gente, que lo típico que te decían, ¿tú de quién eres? Y yo decía, soy el nieto de tal, o soy el sobrino de tal. Que eso ya, claro, tú vete por el centro de Madrid y que te pregunte alguien quién eres. Normalmente es que te quieren atracar o hacer algo. Y también, para acabar el podcast, un poco de mini reflexión, eran lugares, los pueblos, y yo recuerdo como un lugar de pasar el fin de semana más tranquilo, ya digo, como con la familia, pasear, otro ambiente, ver algo de naturaleza, pero ya os digo que este pueblo tampoco es que tuviera muchísima naturaleza para pasear, porque había algo de solar y algo de tal, pero bueno, y también por sus cuestas, sus bodegas, toda la gente que había por ahí, todo su ambientillo, las tiendas, las típicas tiendas pequeñitas que había, porque ahí si tenías que ir había un ultramarino o dos como mucho, o la panadería que había, que se solía llamar, o sea, no había muchos comercios ahí en el pueblo, y era un poquito la típica tienda, comprabas un poquito de todo, ahí no había ni Arramá, ni Mercadona, ni cosas de esas. Y la reflexión que quiero hacer es que esos pueblos muchas veces ahora se ve a veces por un turismo que está muy
muy masificado, muy que voy al pueblo, pero no voy a para tal, voy en teoría para relajarme, pero a veces la música, las cosas, como la gente no respeta la cultura, es que yo, cuando la gente va a un pueblo y denuncia, y denuncia a la gente, o se queja de que el gallo está cantando, o que hace ruido los tractores, o una serie de cosas, dice, oiga, usted creo que se equivoca de sitio. Es imponer nuestras cosas al lado y entre eso y que muchos de esos pueblos están quedando abandonados y destruidos porque se va la gente, se va a las ciudades y tal, y creo que en muchos de esos pueblos podría haber mucha vida, mucho turismo, mucha turismo de naturaleza, turismo histórico, puede haber muchas cositas para hacer. Bueno, os quería hacer este breve capítulo con mi pueblo, hablando en mi podcast, y espero que os haya gustado. Este daría para muchísimo más, pero estas pildoritas, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.